¿Qué tal amigos y amigas de Fútbol Insólito? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie 100 maneras de matar al fútbol argentino. Esta serie que cuenta paso por paso cómo fueron destruyendo el fútbol en el país de Maradona. Es un largo reconto de irregularidades que ha tenido la principal asociación que rige este deporte en este país. Desde el desastre a nivel dirigencial con medidas completamente absurdas y cambios de reglamentos para peor, pasando por actitudes de los jugadores y de los directores técnicos que arruinan lo bello que es el fútbol cuando se lo practica con buenos jugadores y con buenas jugadas, hasta alcanzando la misma responsabilidad que le cabe al hincha como parte de la popularidad del mismo deporte, que ha llenado estadios en épocas muy lejanas y hoy se ve claramente la merma en ellos. Y también las medidas de los gobiernos nacionales que no hicieron otra cosa más que mirar para otro lado porque son tan culpables como lo es la misma AFA. En este episodio doble de hoy vamos a hablar un poquito de las irresponsabilidades que ha tomado la AFA a lo largo de la historia, con medidas que fueron injustas para algunos equipos, que quizás no tenían poder en ella, y terminaron sufriendo los caprichos de los teams más poderosos. Veamos. Impacto. En el capítulo 32 yo te hablé de lo injusto que era muchas veces la creación de la promoción en el siglo XXI. ¿Sería atractivo? Sí, para los neutrales, pero injusto para los equipos que la padecían, como el caso más resonante que me acuerdo, el de Talleres en el año 2004, que culminó tercero en el torneo clausura de ese semestre y sexto en la temporada, a un solo punto de entrar a la Copa Libertadores, ahí nomás. Aún así, cayó en promoción por promedio y terminó descendiendo en partido y revancha ante Argentinos Juniors. Esas promociones ponían en igualdad de condiciones a equipos de primera con equipos de segunda división con contrastes muy distintos. No olvidemos que las promociones de la segunda división muchas veces se sacaban mediante un reducido luego de la temporada regular, y varios de los equipos de la segunda división tuvieron muy flojos desempeños en el año, pero entraron de pedo al reducido y ahí se transformaron, ganándolo y llegando a la promoción a jugar con uno de primera, que quizás tuvo un mal mes y perdió los 4 partidos de ese periodo, jugó la promoción y descendió. Si querían ponerle picante a los descensos y ascensos, todo se solucionaba con meter más de 2 descensos directos y listo. No era necesario la promoción, pero bueno, eso te lo expliqué mejor en el capítulo 32. Ahora vamos a hablar de la manera número 38 de matar al fútbol argentino: la promoción / decreto de la AFA. Veamos. A lo largo de la historia de la AFA, antes de serla y después de ser la AFA, cometieron varias injusticias y reglamentaciones absurdas para solucionar algo urgente que terminaron cometiendo errores a futuro sin saberlo y lo peor, sin repararlo. Entre las promociones del siglo XX, quizás la más conocida es la de Boca en 1913. Yo ya hice un video extensísimo de casi 25 minutos explicando ese hecho tal cual, pero a grandes rasgos, Boca junto a Estudiantil Porteño, Comercio, Olivos, Platense y Riachuelo fueron promovidos a primera división gracias al permiso que les otorgaron los equipos de primera, entre ellos Estudiantes de Caseros, Quilmes, Racing Club, Belgrano Athletic, el Casi de San Isidro y River Plate. Sí, Boca ascendió a primera gracias al permiso que le otorgó varios equipos, entre ellos River. Por eso desmentimos siempre esa falsa acusación de que Boca ascendió por decreto. Eso es mentira, ascendió por promoción, gracias a River. Pero quizás las de esa época, la más polémica de las promociones fue la promoción de Independiente a Primera División, ya que el torneo oficial de 1912 de la Asociación Argentina se quebró porque Geva, Estudiantes de La Plata y Porteño se fueron y crearon otra liga aparte, la Federación Argentina. Y claro, eran 3 equipos nomás en esa liga, necesitaban más equipos y así promovieron a varios clubes para rellenar una nueva liga inventada. Así entraron Kimberley, Argentino de Quilmes, Atlanta e Independiente. Todos estos jugaban en la segunda división pero de la otra liga, la liga oficial, la Asociación Argentina. Así que fue una afiliación / promoción a primera. Llegaron a primera mediante la tramposa maniobra de afiliarse pero a otra liga. Pero en 1915 la Federación Argentina desapareció, solo duró 4 años. Y todos sus equipos pasaron promovidos a primera división de la asociación, a la liga oficial. Entre ellos los 4 equipos que te dije. O sea que Independiente, Atlanta, Kimberley y Argentino de Quilmes, que ya había estado en primera antes, llegaron a la primera división oficial mediante 2 promociones. Mirá, de la segunda de la asociación a primera de la federación y de la primera de la federación a primera de la asociación, porque desapareció. Ninguno ganó el ascenso de manera correcta ni legal, todo promoción. Una injusticia para los que jugaban en segunda división y no pudieron ascender en esos torneos largos.
Otro caso resonante fueron las incorporaciones de Rosario Central y Newell's Old Boys al principal torneo de AFA en 1939, que según los cuentos y la mala información indicaban que ambos clubes rosarinos se afiliaron a la AFA y así llegaron a primera. Error grande, grandísimo. Tanto la Lepra como los Canallas ya estaban afiliados a la AFA, pero de manera indirecta. Por eso disputaban las copas nacionales, como la Copa de Honor, la Jockey Club, la Ibarguren o la Copa Competencia. Ambos estaban afiliados a la Asociación Rosarina también y disputaban los torneos de Rosario hasta 1938, de manera oficial. Pero en 1939 solicitaron ambos clubes incorporarse a la Liga Porteña de la AFA. Y la AFA, mediante el permiso de los demás clubes de primera, promovieron tanto a Newell's como a Rosario Central a primera de manera directa, sin jugar la segunda división. Y ahí está la injusticia, no haberlos promocionado desde segunda división, como pasó con Tiro Federal, Argentino de Rosario y Central Córdoba también de Rosario, o también lo que pasó con Colón y Unión en la década del 40, que entraron a los torneos de AFA pero a segunda división. Pero los rosarinos llegaron a primera de manera directa, creando injusticias para los que sí jugaban segunda división y tenían que matarse en un torneo de 34 fechas para un solo lugar de ascenso. Obviamente tanto Rosario Central como Newell's habían hecho muchos méritos deportivos suficientes para entrar en AFA, hasta incluso mucho antes que 1939, pero la promoción de ellos en ese año, pasando de liga local a primera división sin ningún ascenso, fue otra medida injusta de la AFA. Ni hablemos que al año siguiente, en 1940, quisieron promover a Peñarol y Nacional de Montevideo a primera. Eso sí, hubiese sido peor todavía, equipos que ni siquiera son del país natal. Ay, Dios. Los casos de Talleres, Instituto y Racing de Córdoba entre 1980 y 1982 fueron casos especiales de promoción / decreto de la AFA. Pasaron de la poderosa Liga Cordobesa a Primera División de AFA sin pasar por categorías de ascenso. El famoso decreto o resolución 1309, yo ya hice un video completo en mi otro canal de este caso, que era más tema político que deportivo. Promocionaba a Primera División a equipos del regional que cumplieran con ciertos requisitos que pedía la AFA para llegar a Primera División de manera directa, sin ascensos, creando injusticias para los que sí estaban jugando en la segunda división, enclaustrados en un torneo de 20 y pico equipos para solo 2 ascensos. Encima los cordobeses los ayudaban a incorporarse a la AFA, pero a la vez los perjudicaba la AFA, porque si descendían de primera, no iban a la segunda división como corresponde. Si descendés de primera a segunda, no, descendían de vuelta a la liga local. Un mamarracho, ¿viste? El tema de querer incorporar a equipos del interior mediante resoluciones y promociones ya va a tener un capítulo aparte y bastante completo, en lo que será bastante polémico. No por incorporar equipos de provincia que eran buenos y que tenían buenos méritos para llegar a AFA, sino la manera en que lo hicieron. Vas a ver. Y eso que solo te conté las promociones de equipos a primera división, en segunda división, en tercera, en los torneos regionales, torneos federales y torneos argentinos, fueron muchos más casos y peores de los que te conté. Otros casos resonantes de promoción a primera división sin lograr el ascenso correspondiente fueron los de Quilmes en 1900, Estudiantes de Caseros en 1904, Argentino de Quilmes y el Casi en 1906, Vélez en 1919, nuevamente Ferro y Quilmes en 1920, Argentino de Quilmes por tercera vez en 1923 y Deportivo Barracas en 1927. Las promociones de equipos a primera creaban grandes injusticias con respecto a los que sí jugaban en segunda división, que se rompían el traste todo el año para conseguir un solo ascenso, o uno de los ascensos, si había dos, no sé, y no lo lograban. Venía otro equipo con algunos privilegios y lo ascendían directo a primera sin pasar por la segunda división. Crear injusticias por medidas absurdas es una manera fatal de matar al fútbol argentino, porque hacen perder seriedad a la institución y bronca entre los clubes. Y muchas terminaron siendo rivalidades mucho después, como pasa con Talleres y San Martín de Tucumán. Ahora pasamos a la manera número 44 de matar al fútbol argentino y son los tan polémicos decretos. A lo largo de la historia de la AFA hubo decretos polémicos, polemiquísimos y otros notablemente escandalosos. Mirá, en el año 1952 se firmó uno de los decretos menos recordados pero muy polémicos, el que benefició a River, luego del partido suspendido en Rosario ante Newell's, y mediante una resolución a los ponchazos del Tribunal de Disciplina, River fue coronado campeón cuando aún faltaban 30 minutos del partido. Si tomamos en cuenta que el escándalo comenzó por un supuesto gol en offside que protestaron los rosarinos, protesta que llevó a peleas en la tribuna e invasión en la cancha y posteriormente la suspensión del partido por parte del árbitro inglés Dyke, no se tomó en cuenta que aún faltaban 30 minutos del partido. Además, que no era un partido cualquiera del medio del torneo, era un match de la última fecha que definía al campeón del año. En todo caso, a Newell's, no sé, suspenderle la cancha o hacerle jugar a puertas cerradas el partido o descontarle puntos, pero nunca se puede haber
haber decretado un partido cerrado o terminado cuando ese resultado dependía si era campeón River o Racing en el año. River favorecido, Racing perjudicado. En el año 1948 el torneo de Primera B se estaba jugando con un raro formato de dos grupos, uno ganado por Dock Sud y el otro por Tiro Federal de Rosario. Luego los primeros 6 de cada grupo irían a una zona campeonato de todos contra todos, pero cuando llegó el mes de noviembre se desató la huelga de futbolistas profesionales que afectó seriamente al torneo de primera que venía ganando Racing legítimamente y terminó siendo campeón Independiente, como también perjudicó seriamente a Argentinos Juniors que venía liderando la zona campeonato de la Primera B. La primera se terminó con jugadores amateurs y de reserva. El torneo de segunda se suspendió del todo, no se continuó y por una disposición de la AFA se le otorgó por decreto el ascenso a Ferro y Atlanta por haber sido ambos los últimos 2 descendidos de primera. Mirá, tenían peso en la AFA que ni te cuento, perjudicando seriamente a Argentinos Juniors que venía puntero, como también a Tiro Federal de Rosario y Argentino de Rosario que lo venían escoltando junto al Bohemio. Un robo mayúsculo, hermano. Pero los decretos de la AFA no son solo para campeones y ascensos, sino también para demostrar el cachivache que es todo a nivel dirigencial de todas las épocas. Y ni siquiera no es necesario hablar del año del pedo, sino en este mismo año 2023 tenemos el claro ejemplo de interrumpir en el medio de la competición de un campeonato la anulación de un descenso por decreto, porque hay clubes populares comprometidos. ¡Qué insanía la puta madre! ¿Cómo vas a sacar un descenso en el medio del campeonato? Es como si declarás que el que termina primero no es campeón, porque tiene que jugar una final con el segundo porque se cambió la regla del campeonato en el medio de la competición. Dios me libre. Pero este ejemplo ya había pasado antes. En el año 1949, cuando los comprometidos eran Huracán y Boca, redujeron a 2 descensos a solo 1. En el Metropolitano de 1971 eran 4 descensos, pero lo redujeron a 2 en el medio del torneo. Sí, en el medio del torneo, porque estaban comprometidos en la tabla los equipos de La Plata, Racing y Banfield. En el año 1976 los descensos eran 2, pero en el medio del campeonato cambiaron la reglamentación otra vez para favorecer a Vélez y a Racing, que estaban cumpliendo campañas paupérrimas. De haber continuado así con los 2 descensos del torneo, la Academia de Avellaneda debió descender ese mismo año, pero solo descendió San Telmo, que terminó un puntito abajo de los de Avellaneda. Otro decreto gravísimo para el fútbol argentino fue la creación de los 5 grandes, pero ese tendrá capítulo aparte porque es muy extenso el tema y muy desfavorable a niveles catastróficos para los demás equipos. Otro decreto fue la creación de los promedios, primero en 1956 con un raro formato, luego en 1957 por partido jugado y luego retomado en 1983 por temporadas disputadas. ¿Más decretos querés? Las firmas con ciertos medios empresarios televisivos como TIC, Fútbol para Todos y los actuales TNT Sport y Fox que reparten el ingreso de forma desigual. Otro decreto más fue la creación del torneo metropolitano y el torneo nacional, que a su vez creaban otros torneos más, como el torneo reclasificatorio, los torneos de permanencia y los camboyanos torneos regionales, que eran sufrimiento puro para los equipos del interior con escaso dinero. Otros decretos más fueron los que fueron condescendientes con respecto al mismo caso, pero sancionado con distinta vara, como los casos de partidos suspendidos por escándalos mutuos en las canchas, partidos arreglados por sobornos y coimas y partidos decretados como nulos por exceso de violencia, sospecha o mala inclusión de algún jugador. Las crisis económicas de los equipos grandes como Boca y River en la década del 80, Racing a finales de los 90 y San Lorenzo e Independiente en la actualidad con números dibujados con lápiz pero borroneados con el codo, son el mayor decreto de que es imposible que estos clubes pierdan la categoría por el abuso excesivo de la confianza y el dinero de la AFA, cuando en el caso de otros clubes más inferiores, con deudas mucho menores a la de los 5 grandes, han perdido todo apoyo, terminando en categorías más abajo y algunos clubes casi desaparecidos por completo. La cantidad e irritante número de decretos que salieron entre la década del 80 y 90 para combatir la violencia barra brava, que nunca se terminaba, al contrario, aumentaba. Es impresionante. Derechos de admisión que no se cumplían, números de oficiales por operativo que tampoco se cumplían, sanciones a clubes cómplices de las barras que nunca se cumplían, a veces pagaban alguna multa, a veces, por decir que algo hicieron, como también el decreto de cumplir el reglamento. Más de un equipo en la historia del fútbol argentino cometió desacato, sí, en el profesionalismo, por Dios, fue sancionado, pero luego una disposición le bajaba la pena. Un par de decretos a nivel de la selección argentina también, porque guarda que la selección argentina también está acá, las pavadas que estableció Pasarela en la década del 90, que nos hizo perder de buenos jugadores para la selección para el Mundial de Francia 98, por tener quizás el pelo largo o aros en las
orejas. Otro decreto de la selección, por ejemplo el decreto de la década del 50, que no permitía convocar jugadores argentinos jugando en el extranjero, y así nos perdimos la oportunidad de ver a Alfredo Di Stéfano jugar para la selección argentina más tiempo. Solamente había jugado un puñado de partidos. Otro de la selección, el bochornoso y fraudulento decreto firmado por la dictadura militar en 1976 en conjunto con la AFA, que exigía hablar bien de Menotti en los medios tradicionales del deporte para no boicotear el trabajo del seleccionado que disputaría y que estaba trabajando para el Mundial de Argentina 78. Eso era posta a posta, ¿Más decretos querés? El que estableció Grondona en 1982, que hizo cambiar para siempre la normalidad del calendario argentino del fútbol, concordando con la apertura del libro de pases de Europa. Así se facilitaba la venta de jugadores argentinos rápidamente, jugando la temporada 82-83, y así sucesivamente hasta la actualidad. Sin mencionar que no hubo decreto alguno que suspendiera el torneo mientras se desarrollaba la guerra de Malvinas en el Atlántico Sur, entre los meses de abril y junio del mismo año. Un papelón mundial. ¿Más decretos todavía querés? El que estableció Grondona secretamente y de manera extraoficial en 1994 junto al paraguayo y empresario Carlos Ávila, con el ingreso de TIC al fútbol argentino. Decreto secreto que establecía el descenso de todos los equipos del AMBA, que no recaudaran determinada cantidad de dinero o que no aportaran al espectáculo del campeonato mismo, entre los planteles o el mismo público que asistía a las canchas. En esa lista negra estaban Argentinos Juniors, Banfield, Deportivo Español, Huracán, Platense y Ferro. Y oh qué casualidad, todos esos equipos descendieron a partir de 1996 hasta el año 2000, como también no permitir que ascendieran otros equipos del AMBA. Quilmes fue el más perjudicado. Recordarás la cantidad de finales que perdía Quilmes en los años 90, ¿Estás seguro que era una maldición o los árbitros le tiraban en contra? Todos esos equipos fueron suplantados por equipos del interior, como equipos de Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Salta, Jujuy y bueno, Chacarita, la excepción a la regla. En el año 1940 fue el año de los decretos. El que no prosperó fue el ingreso de los uruguayos a la AFA, pero el que sí prosperó fue la fuerte sanción a Chacarita por querer sobornar rivales, y este le costó la suspensión del club por unas cuantas semanas, perdiendo puntos y a la postre terminó perdiendo la categoría. Lo curioso fue que al final de ese torneo se comprobó la sospechosa maniobra fraudulenta entre Atlanta e Independiente para favorecer al equipo bohemio en la lucha por el otro descenso junto al Funebrero, y así terminaron por perjudicar a Vélez, que descendió por buen tipo. Aunque ya te conté antes que Vélez en 1919 ascendió por promoción. Tampoco era muy legítimo su lugar en primera, Y en la segunda división otra vez garcaron a Argentinos Juniors, que se había coronado campeón y legítimo ascendido. Pero un decreto de la AFA no permitió que ascendiera el bicho, porque no tenía cancha propia para primera división. Encima tampoco le permitieron pedir prestado otra cancha, como habían sido los casos de Almagro, Argentino de Quilmes y Banfield los 3 años anteriores, los 3 ascensos anteriores. Otro decreto más, en el año 1963, otra vez se cambió el reglamento en el medio del campeonato y el único descenso que había para esa temporada se anuló faltando poco para terminar el torneo. Estudiantes de La Plata por promedios legítimamente debía descender, ya que había terminado último, pero no lo hizo, lo salvaron por decreto. Pero no solo eso, se estableció como decreto además la anulación de los descensos por 4 años. Recién en 1967 volvieron a descender equipos a segunda división. En ese interín además ascendió por decreto, empujado por una decisión judicial y de común acuerdo entre el club y AFA, Newell's a primera en 1964, que canceló el juicio que le estaba haciendo al ente madre del fútbol argentino, por un soborno que encima fue comprobado y que no le permitía ascender al equipo leproso en 1961. Mamadera, qué quilombo que es todo. Y te dejo la última, que es una mezcla de los 2 puntos que te dije en este video. Una promoción y un decreto a la vez. Y es el caso de Colón de Santa Fe en el año 1986. El Zabalé había descendido de primera en 1981 junto a San Lorenzo. Pero el Ciclón volvió en un año. Colón no pudo. Y siguió jugando en la primera B otro año y otro y otro y otro. Pero llegó el año 1985. El año que Grondona decreta terminar el torneo nacional para crear la temporada 85-86. Colón, que jugaba en la segunda división, vio como Rosario Central y Racing volvían a primera en diciembre del 85, pero faltaban 6 meses todavía para arrancar la temporada 86-87, en primera y en segunda división. Rosario Central y Racing prestaron a los jugadores esos 6 meses porque el torneo de primera no empezaba hasta después del Mundial de México, mientras Colón y los demás de segunda división jugaron un olvidado torneo Apertura 1986, 2 zonas de 10 equipos cada una, y prestá atención acá, escuchá. Los primeros 3 de cada grupo, más un mejor cuarto, iban a un
torneo reclasificatorio para ascender a primera, para un solo lugar, junto al antepenúltimo más flojo de promedios de primera. En este caso fue Huracán. Así eran 8 equipos en el reclasificatorio, torneo que terminó ganando Italiano con muchísima injusticia y polémica ante el Globo, que perdió la categoría por primera vez en su historia. Pero guarda, porque te dije que los primeros 3 de cada grupo y el mejor cuarto iban al torneo reclasificatorio, pero además clasificaban para mantener la categoría en segunda división, porque después en la temporada 86-87 nacería la actual B Nacional. Claro, Colón terminó cuarto y no entró en el reclasificatorio porque Lanús había terminado con los mismos puntos, con la misma diferencia de gol, pero había hecho 2 goles más, 28 de Lanús contra 26 de Colón. Esto significaba que Colón no iba a pertenecer a los equipos que fundaran la B Nacional, porque no entró en el reclasificatorio. Al contrario, iba a fundar la B Metropolitana, la tercera división, o en el caso de la desafiliación directa, volvía a los torneos regionales de Santa Fe, que desde la década del 40 que no lo hacía. ¿Qué hizo Colón para mantenerse en segunda división y ser uno de los fundadores de la B Nacional en el año 86? Reclamarle a la AFA una supuesta irregularidad en la fecha final del torneo Apertura 86, que perjudicó al Zabalé de alcanzar los goles que había hecho Lanús. Claro, el Granate ganó 5-0 a Almirante Brown en la última fecha y Colón solo ganó 3-0 al Porvenir en Santa Fe. Colón se quejó de manera inteligente y sagaz para arrancarle a Grondona un lugar en la B Nacional, para no caer a la tercera división o volver a la Liga Regional de Santa Fe. Y finalmente Grondona, sin tapujos, decretó la permanencia de Colón en segunda división, aduciendo que hubo mal arbitraje en el partido Lanús-Almirante Brown. Mal arbitraje que nunca fue sancionado, ni suspendido y ni siquiera recordado. Nadie se acuerda de eso. Y así Colón, mediante el decreto, se autopromocionó a la segunda división, la nueva segunda división, la B Nacional, gracias a la queja, a la astuta movida dirigencial y bueno, el mamarrocho poco serio que fue siempre la AFA y sus dirigentes. Así terminamos este doble polémico capítulo de la serie. Déjame en los comentarios qué otros decretos polémicos te acordás del fútbol argentino. Like, suscríbete al canal, que vamos metiéndonos en temas cada vez más calientes en esta serie, con el correr de todos los capítulos. Yo me voy a mirar un poco Los Simpsons y vos quedate viendo estos otros videos. ¡Nos vemos!